Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a Aviario TV. Estáis viendo en primer plano una posible pareja de reproductores para el año que viene. En el palo de la izquierda ahora mismo una hembra amarillo marfil mosaico línea hembra. Y en la derecha al fondo tenemos un posible macho reproductor amarillo mosaico línea hembra. Este vídeo es un poquito especial porque queremos hablar acerca de un tema que nos ha propuesto un compañero a través de los comentarios que podéis poner en los vídeos. Ya sabéis que nos leemos todos los comentarios y que siempre los agradecemos. Y este creador nos proponía que habláramos acerca de cómo nosotros creamos nuestra propia línea de canarios, en este caso amarillos mosaicos, en la cual llevamos ya trabajando más de 10 años. Sobre todo, y lo vamos a hablar sobre todo con la idea de aportaros información, o al menos aportaros ideas, para poder desarrollar vosotros el trabajo de crear vuestra propia línea. Criéis la raza que criéis, no solo esta, el ejemplo vale para todas, criéis la especie de pájaros que criéis. Lo primero es tener claro qué significa línea, porque siempre oímos los comentarios de algún criador que dice, bueno, estos pájaros son de mi línea, pero a la hora de la verdad no existen tantas líneas en el mundo de los pájaros. Es decir, hay pocos criaderos que hayan trabajado realmente su cepa de pájaros, que la hayan seleccionado durante un tiempo, que hayan creado su propio estilo, y por eso yo creo que es conveniente definirlo, porque todos, evidentemente, todos los criadores que nos dedicamos a la competición, a la ornitología deportiva, por así decirlo, tenemos el objetivo de un estándar, ¿vale? De llegar a un estándar de calidad de la raza. En este caso, por ejemplo, el amarillo mosaico, pues buscamos las características que nos pone el estándar, ejemplares cada vez más blancos, que llamen la atención, con buena forma, con la marcación ocular, todo eso que ya sabéis. Pero en ese objetivo, digamos, final de lograr un estándar, realmente existen muchos caminos. Y hay, como digo, pocos criaderos que, por lo menos en mi opinión, que tengan una línea, digamos, definida de sus pájaros. Yo creo que cuando un criadero tiene su propia línea definida, es cuando alguien ve esos pájaros y automáticamente los relaciona con una persona. Porque ha creado su propio estilo de pájaro, en sus características, en cuanto a su forma, en cuanto a su aspecto, en cuanto a su todo, los vemos y pensamos que son de determinado criador. Y eso, aunque todos tengamos el objetivo de llegar a un estándar, lo que nos está indicando es que hay muchos caminos para llegar a ese objetivo, ¿no? Y uno de los grandes éxitos a nivel, yo pienso que a nivel profesional, digamos, de un criadero, es precisamente, por supuesto, obtener logros y obtener premios importantes, pero crear tu propia línea de pájaros de la que estés orgulloso. ¿Cómo hacer para crear tu propia línea de pájaros? Bueno, yo antes de nada voy a dar unas ideas generales y luego voy a explicar cómo hicimos esta propia línea. Yo creo que hay una cosa que es muy importante y tristemente hay muchos criaderos que la obvian, que es esto, ¿vale? Este es el estándar oficial, en concreto de FOCDE, tenemos también de otras federaciones, y el estándar es un libro que resulta muy importante para los criadores y muchas veces no se tiene en cuenta. En teoría tenemos que tener el objetivo de llegar a un estándar, pero es que lo que ocurre en la mayoría de veces es que la gente cría unos pájaros, cría una raza determinada, sin tener muy claro el estándar, sin haberlo estudiado, y el estándar realmente puede resumirse en una cara de un folio o en dos caras, pero tenemos que tenerlo muy estudiado previamente, porque si no tenemos claro el objetivo, si no tenemos claro a dónde vamos, es muy complicado llegar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo estoy en Extremadura, en Badajoz, por ejemplo, y me dicen que tengo que ir a Barcelona, yo evidentemente me organizo mi ruta para llegar hasta Barcelona. Ya busco la manera de llegar a Barcelona. Pero si no sé que tengo que ir a Barcelona, ¿cómo voy a llegar a Barcelona, no? Pues un poco así, aunque sea un ejemplo tonto, pero es un poco así. Vemos cantidad de veces criadores que llevan años trabajando una gama y que parece que no tienen claro qué significa su estándar. Y el estándar hay que tenerlo muy claro. Y al principio, cuando todavía no has criado una determinada raza o una determinada gama, pues es posible que hay muchas cosas del estándar que no entiendas. Por muchas veces que lo leas, sin llegar a trabajar esos pájaros, cuesta entender muchos conceptos. Pero una vez que has empezado a trabajar con ellos y una vez que has empezado a entenderlo, es necesario que domines a la perfección el estándar de la raza. Y eso es algo, como digo, ocurre muy pocas veces. En concursos sociales es muy habitual ver criadores que llevan poco tiempo trabajando una raza y que evidentemente no tienen claros esos conceptos. Pero lo que resulta verdaderamente triste es cuando un criador que lleva muchos años trabajando una raza y todavía no tiene claro hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que avanzar. Eso es lo más importante cuando nos centramos en criar una raza determinada de pájaros, y eso es lo que tenemos que tener claro. Por tanto, yo pienso que cuando empecemos a trabajar una línea, lo primero, haberte leído, haberte estudiado el estándar y entenderlo, y lo segundo, ya empezamos a criar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo claro el estándar de la raza,
yo ya puedo empezar a buscar los pájaros que creo que más se acerquen al estándar. Porque lo primero que tenemos que hacer para adquirir una línea es comprar pájaros de calidad. Y comprar pájaros de calidad no solo significa comprarle a criadores buenos, importantes, criadores que tienen premio, sino calidad dentro de esos criaderos. Todos los criaderos tienen pájaros buenos, malos y regulares. O sea, tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos del estándar. Luego, en cuanto a la compra, como digo, a las primeras compras, siempre tenemos que buscar pájaros de calidad, de la mayor calidad posible, por supuesto. Pero siempre surgen dudas cuando vamos a iniciar nuestra cepa de si los compramos, digamos, todos los pájaros a una línea de un mismo criador, o digamos, combinamos pájaros de distintas líneas, de procedencia de distintos criaderos para hacer nuestra raza. Mi opinión al respecto, ¿cuál es? Mi opinión es que la primera opción, es decir, comprar los pájaros todos a un criador, por ejemplo 4 o 5 parejas, yo que sé, de canarios negro rojo mosaico a un criador, es más fácil alcanzar, digamos, el objetivo de tener una línea homogénea, una línea igualada, pero claro, estamos partiendo del trabajo de un criador, por tanto durante las primeras generaciones realmente no será nuestra propia línea, será todo el mérito será por esa línea de trabajo que ha tenido el criador anterior. Si elegimos el segundo camino, que ya digo que es un poco más largo y seguramente tiene más dificultades, el comprar pájaros de distintas procedencias buscando características en concreto de distintos criaderos, lo primero que va a ocurrir es que vamos a sacar una gran variedad de pájaros con distintas características y a partir de ahí tenemos que ir depurando la línea y haciéndola más homogénea. Por tanto, quizá el segundo camino pueda ser un poco más satisfactorio porque en menos tiempo obtenemos un pájaro, digamos, propio nuestro, ¿vale? Con nuestras características, mezclando cositas que nos gustan de otros criaderos, pero por supuesto, seguramente el primer camino sea mucho más rápido y nos lleve al éxito mucho más rápido. Luego, otro aspecto que tenemos que tener, aparte, digamos, de saber elegir primeramente dónde los compramos, tener claro cuál es el estándar y por supuesto decidirnos si los compramos todos a un mismo criador o compramos a distintos criadores, tenemos que tener otra cosa en cuenta. Y ese segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es algo que les cuesta mucho entender a los criadores novatos, y es que hay que saber trabajar la consanguinidad y hay que jugar con ella. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a criar es el concepto de la consanguinidad, ¿vale? Si cruzas pájaros de la misma sangre durante mucho tiempo, surgen problemas reproductivos, problemas de calidad de los pájaros y no nos interesa. Y entonces aprendemos, como a fuego, que no podemos cruzar pájaros que sean hermanos, no podemos cruzar pájaros que sean parientes entre ellos y que tenemos que procurar refrescar sangre y comprar en el criadero. Pero para hacer nuestra propia línea de pájaros tenemos que tener claro que el objetivo es crear una línea cercana al estándar y que cada vez se acerque más al estándar, porque eso nos dará más premios y más calidad, y una línea que, digamos, tenga una homogeneidad. Y para conseguir una línea homogénea y no una línea heterogénea, tenemos que jugar y trabajar con la consanguinidad. Por supuesto, nunca es recomendable trabajar y cruzar un macho hermano con su hermana, pero sí que es interesante saber jugar con la consanguinidad. El error yo creo que ocurre en muchos criaderos es que automáticamente, rápidamente intentan refrescar sangre con otros pájaros, para evitar la consanguinidad. Pero es que los efectos perjudiciales de la consanguinidad tardan en llegar. O sea, tenemos que trabajar varias generaciones con una consanguinidad fuerte para obtener realmente problemas de consanguinidad. Es decir, si pensamos que la consanguinidad, por ejemplo, uno de los efectos que tiene es los huevos infecundos, ¿vale? Y que producen infertilidad. Bueno, pero hay muchas más causas mucho más probables que la consanguinidad que producen infertilidad, con lo cual tenemos que plantearnos primeramente lo que es más probable y segundo ya empezar a trabajar con ello. Y con la consanguinidad yo creo que es un gran error entre la mayoría de criaderos que empiezan el pensar que es mala. O sea, la consanguinidad en per se no es mala, lo que tenemos que saber jugar con ella y trabajarla un poco más, porque el hecho de hacer nuestra propia línea de pájaros quiere decir que hagamos una línea homogénea y para ello tenemos que trabajar un poco con la consanguinidad. Por supuesto, siempre hay que comprar para refrescar, de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia como nos dicen muchas veces que compremos. O sea, cuando nosotros queremos adquirir un pájaro nuevo en el criadero, lo adquirimos por dos motivos. Uno, por refrescar sangre, y esto no es necesario todos los años, ni mucho menos. Y otro segundo objetivo es por
avanzar en nuestra calidad o por pegar un salto de calidad. Si yo meto un ejemplar de una calidad, de una raza muy bueno, digamos, para la raza, evidentemente mi criadero dará un salto de calidad y podrá mejorar mucho. Pero si compramos es precisamente para avanzar, no el hecho de que muchas veces compramos y luego lo comparamos con el resto de nuestros pájaros y decimos, mira, pues nuestro aviario realmente tiene más calidad que ese pájaro que hemos comprado. No, el objetivo primero de comprar pájaros es mejorar y pegar un salto de calidad. Y luego ya, el segundo objetivo es eso de refrescar sangre, porque ya digo que no debe ser tan frecuente como la frecuencia que lo hacemos, porque es que el problema muchas veces que tenemos cuando refrescamos sangre es que nos provoca que nunca tengamos una línea homogénea. Y pasa mucho a muchos criadores, y lo podemos ver en muchos concursos sociales. De repente un criador, por ejemplo, de rojo intenso, lleva una línea de pájaros, y un año lleva unos pájaros enormes, unos pájaros con mucho cuerpo, con un tipo determinado. Al año siguiente son pájaros también de mucha calidad, pero a lo mejor muy finos, muy escurridos, tal. Es decir, los pájaros no mantienen la misma morfología a lo largo de los años, y eso nos está indicando que aunque mejore en muchos aspectos ese criador, no tiene una línea homogénea, no tiene una línea fijada, no tiene una línea definida, ¿vale? Sus pájaros cada año salen de una manera, y eso pasa en gran parte, sobre todo cuando continuamente estamos comprando y metiendo pájaros nuevos. Cuando metemos un pájaro nuevo, lo que vamos a provocar es que la línea pierda homogeneidad y se haga más heterogénea, ¿vale? Porque evidentemente aportamos muchos genes diferentes a nuestra cepa de pájaros. Entonces, tenemos que tener muy claro esto siempre. Cuando metemos un pájaro nuevo, el objetivo primordial es pegar un salto genético, un salto de calidad en nuestra línea. Y el segundo objetivo, ya más secundario, porque no es necesario ni mucho menos todos los años, es refrescar sangre. Luego, a partir de ahí, el hecho es intentar buscar una serie de combinaciones para obtener un pájaro homogéneo de cara a los concursos, con unas características de morfología propia, con un lipocromo propio, con una distribución melánica, y eso es muy importante trabajarlo día a día. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta, otro pequeño consejo que quiero mencionar, es que en el criadero evidentemente tenemos que buscar una línea homogénea, pero que tenemos que tener pájaros siempre comodín. ¿Cuáles son los pájaros comodín? El pájaro que digamos, por así decirlo, yo digo siempre que el pájaro que te lleva a la cordura. Tenemos una línea, por ejemplo, de pájaros que es muy habitual. Es una línea con mucho cuerpo, unos pájaros con mucho volumen, que lucen mucho en el concurso, pero muchas veces esos pájaros están al límite. Si nos pasamos un poquito de ese límite, a lo mejor se nos van de pluma, nos salen pájaros con demasiada longitud de pluma, y eso ya no nos vale, y volver para atrás es más complicado, con lo cual a veces tenemos que trabajar, en este ejemplo que hablamos de la pluma, pues con a lo mejor un pájaro muy finito, un pájaro que tenga poco cuerpo, que digamos no cumpla las ideas que tenemos nosotros en nuestra línea, pero que sea necesario para equilibrar, porque en esto hay que buscar un equilibrio. Evidentemente, si tenemos pájaros de unas características intermedias, es bueno tener de vez en cuando algún pájaro comodín con unas características más extremas, un pájaro que tenga mucho lipocromo, aunque a lo mejor pierda calidad en otros aspectos, un pájaro que nos aporte mucho cuerpo, un pájaro que nos apriete la pluma. Esas son características que no podemos perder, porque tenemos que jugar con ellas en el criadero, ¿vale? O sea, que hay que buscar una línea homogénea, eso lo tenemos claro para tener nuestra propia línea de pájaros, pero intentar siempre tener esos pájaros que nos den las características. Y como digo, con la talla es muy habitual, ¿vale? Los criadores se obsesionan y cuando nos compran pájaros siempre van buscando pájaros grandes, pájaros con mucho cuerpo, pero a veces ese pájaro chiquitito, ese pájaro finito, que no nos llama la atención en cuanto a morfología, pero que tiene alguna característica muy buena para el estándar, pues sí es interesante quedárselo y trabajar con él para seguir avanzando, porque a lo mejor ese pájaro es el que nos va a aportar ese salto de calidad sin comprar de fuera, ¿vale? Y eso siempre hay que tenerlo muy claro. Yo creo que estos son consejos básicos que tampoco son normas, pero son ideas básicas que tenemos que tener cuando hacemos nuestra propia línea. Y por supuesto lo que engloba todo es la paciencia, que es algo que no tienen muchos criadores y que lo mencionábamos en un vídeo anterior. La mayoría de criadores crían una raza, a los 2 años se cansan, crían otra, luego meten otra, luego cruzan con no sé qué, y realmente cuando quieres crear una línea propia con tus propias características es un trabajo de muchos años. Por eso cuando vemos grandes campeones mundiales y nacionales llevan un trabajo de años de selección por delante, que evidentemente el que lleva poco tiempo no lo va a conseguir tan rápido, lo necesitas a través de años, y para ello te tienes que centrar en una o varias razas y centrarte en ellas y trabajar en ellas, porque es la manera de avanzar y es la mejor manera de aprender. En concreto, por hablaros un poco de nuestro ejemplo, nosotros ya sabéis que empezamos con el canario amarillo mosaico de una forma un poco casual, porque
El objetivo inicial era criar rojo mosaico, nos regalaron una pareja amarillo mosaico, a partir de ahí fuimos seleccionando y bueno, lo primero que vi yo, en concreto con la gama nuestra del amarillo mosaico, es que tenía que tener claro que había dos líneas. O sea, por un lado estaba el amarillo mosaico línea macho y por otro línea hembra. Y nos teníamos que centrar o trabajarlas por separado porque era la única manera de obtener resultados competitivos. Ese fue el primer paso. Luego, el segundo, evidentemente, buscar pájaros que nos aportaban características. Yo, como también es cierto que empecé muy joven a criar pájaros, no tenía dinero, no tenía la posibilidad de un año decir, oye, pues le compro 6 o 7 parejas a un criador importante y parto de esa base. Como no teníamos esa posibilidad, pues íbamos aumentando en el criadero poco a poco parejas. Este año comprábamos un macho, al año que viene conseguíamos una pareja, al año siguiente conseguíamos 2 hembras. Y claro, de esa manera digamos que nosotros elegimos el camino, ese que os he mencionado, el camino más largo. Es decir, comprar pájaros de diversa procedencia. Al principio sacas unos resultados muy dispares, pero poco a poco vas creando tu propia línea y la vas definiendo. Y nosotros lo que hicimos, sobre todo, buscar líneas de pájaros. Primero tener muy claro el estándar, estudiarlo muy bien, y con los primeros pájaros que tuvimos hicimos una especie de rodaje, porque eso yo creo que es necesario con todas las razas. Siempre es bueno comprar pájaros de calidad de inicio, pero yo creo que lo mejor es tener pájaros de la raza que sean y trabajarlos durante unos años, hacerle el rodaje, aunque no sean, digamos, de una calidad muy superior. Y cuando ya tengamos claro la mayoría de conceptos de esa raza y cuando ya tengamos claro los objetivos, ya empezamos a trabajar en serio, ya empezamos a comprar pájaros de calidad y ya nos empezamos a centrar. Yo creo que el rodaje es muy importante. Yo creo que si quieres comprarte un Ferrari, primero es necesario que hayas aprendido a conducir, y para aprender a conducir a lo mejor necesitas otro tipo de coche de menor gama, ¿no? Pues una cosa parecida ocurre con los pájaros. Tenemos que hacer un rodaje y luego ya centrarnos en esa línea. Y lo que hicimos fue comprar poco a poco pájaros de distintas líneas de calidad. Digamos, nosotros intentamos combinar pájaros de calidad que había en la zona, que había criaderos sueltos que de vez en cuando sacaban pájaros importantes, intentar comprar ese tipo de pájaros y luego aportar saltos de calidad con ya criaderos más importantes a nivel mundial y a nivel nacional. Nosotros los primeros pájaros los compramos aquí en esta misma zona, en un criadero que no tenía pájaros de mucha calidad, pero sí que eran pájaros que tenían características interesantes que aportar. Fuimos combinando de esas líneas de pájaros de localidades cercanas, de Plasencia, de Cáceres, de Badajoz, de Salamanca, pájaros, digamos, de criaderos cercanos, porque aparte nos servían no solo para comprar pájaros de medianamente calidad, sino para que el propio criador nos informara acerca de la raza, que es una de las mejores maneras de aprender, que un criador especializado que trabaje esa raza te vaya informando. Y luego poco a poco ir pegando saltos de calidad con canarios importantes o con, digamos, pájaros importantes de otros criaderos. Por ejemplo, en nuestra línea hemos confiado entre criadores importantes. Por ejemplo, está un criador de Sevilla que es muy importante, que es José Luis Jiménez, con el que guardo una gran relación. Estos pájaros tienen mucho de esa línea. Luego, por ejemplo, otro criador que a mí me gusta mucho, José Luis Lara Sacristán, que me parece que sigue criando esta gama de la zona de Valladolid. También muchos criaderos de la zona, por ejemplo, de Cádiz, que hay muy buenos amarillos mosaicos en esa zona. También criaderos de Baleares, que también hay unos criaderos muy buenos de amarillo mosaico. Y luego, digamos, pegar el salto y trabajar también con otros criaderos importantes a nivel mundial, como son, por ejemplo, pues entre ellos, por citar alguno, por ejemplo, Eurico Fonseca, que es un gran criador de amarillo mosaico, campeón del mundo muchas veces con esos pájaros, y que siempre te aporta, si compras pájaros de calidad, te aporta ese salto, como digo, de calidad. Criadores italianos, que también es una línea que la saben trabajar muy bien. Y luego, como digo, es eso, o sea, primero hacerte un rodaje con pájaros de mediana calidad, y lo que hicimos nosotros es ir buscando primero canarios más o menos decentes de criaderos cercanos, ir combinando con líneas de otros lugares, de otros países y demás. Ahora mismo el mundo está muy globalizado, no es como antes, y ahora mismo podemos obtener pájaros de calidad de cualquier sitio. Nos lo envían, vemos las imágenes y demás. Pero lo que sí que recomiendo, así como último consejo para acabar el vídeo, es que al menos los primeros pájaros que compremos intentemos verlos, ¿vale? Intentemos verlos, porque sí que los vídeos nos aportan información y nos dicen cosas, pero lo que más información te da es el directo. Y cuando ves un pájaro en directo con sus características y cuando puedes comparar con otros, es cuando más aprendes de esa gama. Y luego, una vez que ya tengas las ideas básicas,
que sepas controlar acerca de esa gama, pues ya te puedes permitir el lujo de comprar a criaderos importantes a distancia, que te envíen pájaros incluso sin verlos, pero siempre tener claro que el objetivo número uno es aprenderse el estándar, tener claro, luego hacer un rodaje con la raza y luego, por supuesto, ir aportando pájaros de calidad e ir mejorando. Es la única manera de tener tu propia línea, aunque tardes años en hacerla, y sobre todo de tener unos pájaros de los que estés orgulloso y que tengan características que digamos que te definan como criador. Eso yo creo que es uno de los grandes éxitos para obtener tu propia línea de pájaros. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.